Hay cifras que conmueven. Quiero que usted sea parte de lo que vamos a hablar en nuestro programa. Le quiero contar que 1 de cada 4 adultos confiesa haber sido víctima de maltratos en su infancia. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres refiere en su infancia haber sido abusado sexualmente. Es un tema que nos preocupa como programa, que queremos que usted conozca cuáles son las formas en que tenemos para detectar un maltrato o un abuso en nuestros hijos y cómo podemos generar protección también para ellos con el medio que los rodea. Vamos a hablar de este tema. Está con nosotros don Jorge Escudero, psicólogo infanto-juvenil. Bienvenido al programa, Jorge. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Jorge, el tema de las cifras, estas cifras asustan, conmueven, pero claramente se ha estudiado mucho, se ha estudiado incluso en los colegios. ¿Qué podemos conversar o qué nos puedes aportar en esa materia? Exactamente, los estudios acerca del maltrato infantil son incipientes, es decir, ya están comenzando a presentarse. A veces resulta difícil definir cuál va a ser la estadística respecto del maltrato, porque el adulto que maltrata obviamente no lo va a señalar si es que le preguntan. Sin embargo, lo que se está haciendo ahora es ir a los colegios y encuestar a los alumnos, y se ha visto que los alumnos de octavo básico, de 10 alumnos, 6 señalaron que vivían malos tratos por parte de sus padres. Así también, datos respecto del Ministerio Público señalan que de 10 agresiones sexuales que se investigan, en 9 niños y niñas fueron víctimas de agresiones sexuales. Son datos importantes. Es muy alto, fíjate. Ahora, ¿cómo hacemos los papás, ¿no es cierto?, para poder llegar a tiempo, para hacer una pesquisa oportuna? Muchas veces el silencio de los niños por amenazas del agresor, agresores que en un porcentaje importante están dentro del círculo más cercano a los niños, ¿no es cierto?, termina haciendo que estos pequeños pasen años muchas veces y los papás se enteran muy posteriormente. ¿Cómo podemos llegar a tiempo? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando con nuestros hijos? Sí, en bueno, este plano? Exactamente. Los niños y las niñas entregan siempre señales de que están viviendo malos tratos. Correcto. A veces, afortunadamente, tienen las palabras para decir: esta persona me pega, me trata mal, me siento incómodo. Pero a veces pasa con los bebés que no han logrado desarrollar el lenguaje, es decir, no nos van a señalar con palabras, pero sí a través de su desarrollo que algo está pasando. Podemos tener en cuenta 3 aspectos importantes. Hay cambios físicos, por ejemplo, moretones, mordeduras, quemaduras, lesiones que hacen ver que una parte de su cuerpo se está viendo dañada. Hay niños que señalan o refieren sentir dolor en alguna parte de su cuerpo cuando se les hace su aseo, por ejemplo. También hay niños que suelen tener mala higiene o están permanentemente cansados o estresados a partir del maltrato que pueden estar viviendo. Pueden ser señales que, si bien no nos dicen con palabras, claro, pero sí su cuerpo está señalando de que algo está pasando. Quien maltrata es astuto o es astuta, es decir, sabe qué señales o de qué forma debe agredir para que el cuerpo no quede con señales, ¿sí? Entonces, hay señales también, cambios en el aspecto psicológico. Vimos los físicos, ¿qué cambian los psicológicos? Niños que pueden estar estresados, niños que se refieren a sí mismos de una mala manera. Yo soy tonto, yo no sirvo para nada, yo soy burro. ¿Por qué? Uno dice, alguien le está diciendo eso y él se está definiendo de esa manera, ¿no es cierto? Sí. ¿De dónde sacó eso? O niños que se mueven en los polos, es decir, extremadamente pasivos o sumisos, u otros que están muy irritables, muy reactivos, muy agresivos o muchas pataletas más de las que se espera normalmente para su edad. Y un tercer aspecto tiene que ver con cambios en su desarrollo. Es decir, esperamos que a cierta edad nuestros hijos vayan al baño solos, puedan hacer sus necesidades en el baño, que las palabras que ellos pronuncian las puedan decir claramente, que se les va entendiendo. Cuando vemos que ese desarrollo se estanca o retrocede, son señales de alerta. Mi hijo ahora se está haciendo pipí, mi hijo ahora se está haciendo caquita, ahora no entiendo bien lo que me habla. Hay mamás que señalan el término está aguaguado, es decir, parece guagua, parece como si hubiese retrocedido. Es un mecanismo inconsciente que a veces ocupan los niños para decir, pucha, yo cuando era bebé a mí me cuidaban más, entonces ahora estoy necesitando protección. Necesito protección, desarrollar mecanismos, pero no conscientemente, sino de forma inconsciente, pueden ser señales de que nos están pidiendo ayuda. El tema del rendimiento escolar, por ejemplo, también se ve lesionada esa parte, digamos, chicos que tienen un buen rendimiento escolar, baja rendimiento escolar, empiezan las malas notas, ¿no es cierto? También se afecta esa área. Exactamente, una vez que ya están en el colegio puede ser un muy buen referente, es decir, podemos preguntarle a alguien cómo los ve en la sala de clases. Ahora es posible que los papás vayan al colegio y puedan ver cómo están sus hijos en el recreo, si pasan más tiempo solos, si es que algo extraño está sucediendo. Cuando hacemos ese diagnóstico, hacemos esa pesquisa que tú muy bien la señalas, Jorge, ¿no es cierto? Ya vemos alguna de estas señales en nuestro hijo.
lo primero que pasa es que nos asustamos como papá, decimos, algo está pasando y vamos comprobando paso a paso que mi hijo puede ser abusado. ¿Cuál es el paso? ¿Qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Hablo con mi hijo? ¿Cómo hablo con mi hijo? ¿Cómo le pregunto? ¿De qué forma lo hago? ¿Cómo me aproximo? ¿Cuál es la aproximación del papá a su hijo entendiendo que puede haber una situación así? Claro, lo principal y lo más importante es ofrecerle seguridad siempre. Es decir, gracias por contarme, vas a estar seguro ahora. Es importante que no hagamos comentarios que a lo mejor los culpen. Por ejemplo, ¿por qué no me contaste antes? ¿Por qué no tuviste confianza? Claro. Porque a lo mejor ellos han estado luchando mucho rato por este secreto, porque había detrás una amenaza, o bien no se habían logrado dar cuenta de que estaban viviendo algún tipo de maltrato. Entonces, a veces de la nada, de un juego, se descubren situaciones. La familia debe acomodarse, debe buscar la mayor protección y luego ver de qué forma se puede elaborar una denuncia. Hay un teléfono que es el 800-730-800, donde se pueden realizar denuncias de forma anónima y totalmente gratuita. 800-730-800. Se pueden realizar denuncias o bien organizarse bien en la familia para ver qué cambios se pueden hacer. Por ejemplo, sabes que no va a ir al colegio, te puedes quedar con él porque refirió que esto estaba sucediendo en el colegio. La persona que lo cuida, vamos a ver qué cambio podemos hacer porque refirió o algo extraño está pasando respecto de los cuidados que recibe. Quiero ir un poquito más atrás. Tengo la sospecha que mi hijo puede estar siendo abusado por algún cambio de comportamiento, ¿no es cierto? Muchas veces este niño, ¿no es cierto?, es amenazado. Si llegas a contar, si llegas a decir a tu mamá que quieres tanto, a tu papá que quieres tanto, ellos van a subir, hay una amenaza, ¿no es cierto?, para mantener el silencio. ¿Cómo corto ese temor de mi hijo? ¿Cómo entro en ese plano para preguntarle y para cortar ese miedo que él puede tener a hablar, a decir? Exactamente. Bueno, la amenaza se sustenta en una creencia. Es decir, quien agrede ha creado toda una creencia o un contexto para que esa amenaza sea real, o sea, creíble. Exacto, sí. En el fondo es bueno hablar sobre las amenazas. ¿Qué te dijo que iba a hacer? No, me dijo que iba a venir para acá y que le iba a pegar a alguien, que te iba a matar. ¿Qué es el nivel de amenaza? Entonces es importante que vayamos hablando de eso y a medida que vamos desarrollando confianza, ellos podrán ir refiriendo más aspectos, más detalles respecto de esas amenazas. Es bueno hablar sobre ellas porque de alguna manera ellos también van sacando ese miedo y se van dando cuenta que contaron y efectivamente no pasó lo que la persona agresora dijo que iba a pasar. Correcto, es decir, entrar en la confianza de nuestro hijo, de este niño, ¿no es cierto?, y ir borrando o sacando toda esta amenaza en la conversación y en la cercanía. Y muy bueno lo que dijiste tú, Jorge, me parece muy bien, el no recriminar, el que él sienta que no hay nada negativo en esto, que al contrario, yo lo estoy acogiendo con todo el positivismo para informarme, para entender bien lo que está pasando. Así es. Entendiendo esto, ¿cómo generamos prevención entonces? ¿Qué herramientas tenemos los papás, ¿no es cierto?, para poder apoyar a nuestro hijo frente a una eventual agresión? Claro. Bueno, hemos hablado de qué hacer cuando el maltrato se presenta, pero hay formas de poder evitar el maltrato. En términos muy generales, nuestra cultura debe comenzar a cambiar la forma de ver a los niños, porque nuestra cultura también valida mucho más el parecer de los adultos que el de los niños. Estamos lamentablemente en una cultura que es adultista, donde de forma lamentable a veces se permite tratar a los niños como jamás permitiríamos que se nos tratara a nosotros. Podemos tener en la casa 4 aspectos o 4 prácticas que habitualmente usemos. Primero, reconocer con los niños cuáles son las partes íntimas de su cuerpo, para referirse a los genitales, a los pechos y al trasero. Podemos decirle todas las partes que se cubren cuando tú vas a la playa o a la piscina con el traje de baño, son las partes íntimas. Ellos van a reconocer que son partes mucho más sensibles y que no cualquiera puede verlas o tocarlas, salvo el doctor si te examina o la mamá si te está ayudando a hacerte aseo, pero personas muy puntuales. Podemos hablar sobre los toques buenos, todas aquellas acciones que te hacen sentir bien, por ejemplo, cuando te dan un abrazo, te dan un beso para tu cumpleaños, cuando te hacen sentir bien con una acción, toques buenos. En contraposición, los toques malos, por ejemplo, alguien tocó mis genitales y me hizo sentir incómodo, alguien me pegó, o por ejemplo mi mamá me estaba peinando y justo me tiró el pelo muy fuerte, fue un toque malo, ¿por qué? Porque me hizo sentir mal, me hizo sentir incómodo. Y además, debemos tener en cuenta cuáles son nuestros adultos de confianza. Y con los niños siempre está el ejercicio de que ellos vean su mano y digan cuáles son 5 adultos de confianza. Es decir, que cada dedito le señale o le recuerde un adulto de confianza. Mi abuelita, mi mamá, la profesora, la psicóloga y la mamá de un amigo, por ejemplo. Ellos van a ver su mano y van a saber a quién le pueden contar si alguien le hizo un toque malo, por ejemplo, si alguien toca una parte íntima, para que ellos vayan reconociendo cuáles son sus redes de apoyo en el fondo.
Correcto. Fíjate qué importante tener claridad sobre esto, el saber cómo nos acercamos a nuestro hijo, cuando tenemos que tener la sospecha que nuestro hijo puede estar siendo abusado. Y lo más importante es la prevención, en cómo empoderamos, cómo educamos, cómo hablamos con nuestros hijos para que ellos estén también atentos y sean un canal de comunicación directa con usted cuando algo malo esté ocurriendo. Está en nosotros entonces proteger a nuestros pequeños, a nuestros niños, a los niños que son parte importantísima de nuestra sociedad y que queremos con pasión. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias, y por ayudarnos, Claudio, a entender este tema y también a poner todos los caminos, ¿no es cierto?, de prevención que son vitales. Gracias. Gracias a ti también. Seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa, volvemos. Antes, fíjese que le quiero dar un dato. Le doy un dato, mire, Jorge, fíjese el dato que va a ver. www.doctorencasatv.com. Ahí apareció, ahí lo puede ver, anótelo. Nuestros programas de radio, también programas de televisión disponibles en la página de Servicio a la Comunidad. Hacemos la pausa y volvemos.